Hola, muy buena tarde, estimados compañeros y profesor. Gusto en saludarlos, mi nombre es Julio César Gómez Gutiérrez y soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. Sean bienvenidos nuevamente y a continuación daremos una corta explicación en esta presentación sobre la materia. Estimados, continuamos con nuestra presentación. Es una actividad de aprendizaje, es una actividad integradora. Corresponde a nuestra materia la historia de las políticas en seguridad en México. Quiero resaltar aquí a nuestro profesor Francisco Huerta Xingu, que es nuestro asesor de esta materia. Bueno, los temas incluidos en la actividad pertenecen a 4 unidades, los cuales como unidad 1 es la introducción a la historia de las políticas de seguridad en México, la unidad número 2, las políticas públicas y su generación, la unidad 3, las políticas en seguridad pública en México, y la unidad 4, las acciones presidenciales de seguridad en México. A ello, tenemos que sustentar una opinión profesional sobre las repercusiones de las políticas creadas actualmente y dimensionar los niveles de violencia en nuestra sociedad. Para poner en contexto el tema principal de esta presentación, se basa en el tema de la crisis de seguridad en México. Este recurso fue extraído del investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor también de libros y artículos sobre conflictos armados, de seguridad nacional y fuerzas armadas en México, Raúl Benítez Manaut. Este análisis va a explorar la creciente inseguridad en México y se va a enfocar en el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y sus repercusiones a la democracia y a la gobernabilidad de nuestro país. Para poner en contexto y como base de este tema, debemos tener la interrogante si nuestra nación es un Estado fallido en materia de seguridad pública. Es por ello que enunciaré dos grandes factores como la percepción externa y la realidad interna en nuestro país. Las percepciones externas comenta que a finales del 2008, académicos y agencias estadounidenses plantearon la posibilidad de que México fuera un Estado fallido debido al aumento de la violencia del narcotráfico. Por otro lado, la realidad interna, algunos analistas mexicanos coinciden en que si bien algunas instituciones, especialmente las encargadas de la seguridad, sí están en crisis, México no puede ser considerado como un Estado fallido en su totalidad. Es por ello que enunciaré como base los sexenios de los expresidentes de México en materia de seguridad. Sintetizaré solamente 2 aciertos y 2 desaciertos de cada uno de ellos. Iniciamos con el sexenio de Felipe Calderón, que corresponde del 2006 al 2012. Los 2 aciertos que ha tenido este expresidente, como primero, desmantelamiento de los cárteles. Esta estrategia de Calderón logró capturar o eliminar a varios líderes de cárteles importantes. También se fortaleció las fuerzas federales. Se incrementó el despliegue de fuerzas federales como el Ejército y la Marina para combatir el narcotráfico. En sus desaciertos, la militarización excesiva fue una estrategia que desató una ola de violencia, que dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos. La fragmentación de cárteles y la captura de varios líderes provocó la fragmentación en organizaciones más pequeñas y violentas. Continuamos con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Este corresponde del 2012 al 2018 y sus aciertos fueron, como número 1, la creación de la Gendarmería Nacional, que buscó fortalecer las fuerzas de seguridad con la creación de la Gendarmería Nacional,
sí hubo como tal un intento de enfocar los esfuerzos en la reducción de la violencia en lugar de continuar con la guerra frontal contra el narcotráfico. En sus desaciertos, el impacto de la Gendarmería Nacional tuvo un impacto limitado en la mejora de la seguridad y, como desacierto, un caso emblemático de, esta, de este gobierno fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En 2014 se puso en evidencia las fallas estructurales del sistema de seguridad. Continuó con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que corresponde del 2018 al 2024. Este mandatario tuvo un enfoque en la prevención y la reducción de la violencia, así como la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En los resultados y evaluación, los índices delictivos se comparan con los índices delictivos durante diferentes administraciones y cómo estos han evolucionado. La evaluación de las políticas en materia de seguridad requieren un análisis en la efectividad de las políticas implementadas y de las críticas recibidas. Como tal, los desafíos actuales y futuras perspectivas indican una violencia e inseguridad que refiere a una situación actual de, del México contemporáneo. Las nuevas estrategias son propuestas y enfoques para mejorar dicha seguridad en el futuro, incluyendo la cooperación internacional y el fortalecimiento de instituciones de seguridad. Continuamos con el mandato de Claudia Sheinbaum del 2024 al estado presente. Uno de sus aciertos fue y será atender las causas principales. La estrategia de Sheinbaum se basa en la atención a las causas de la violencia como la pobreza y la falta de oportunidades. Se tendrá que fortalecer la inteligencia. Se ha creado un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia para mejorar la investigación y la coordinación con las entidades federativas. En sus desaciertos, cabe resaltar que a pesar de los esfuerzos, los resultados iniciales muestran que la violencia sigue siendo un problema grave en varias regiones de nuestro país. La implementación de nuevas estrategias enfrenta grandes desafíos significativos debido a la complejidad del problema y la resistencia de las organizaciones criminales. En este artículo, Raúl Benítez nos refiere una debilidad institucional, la cual se refiere a una transición democrática incompleta como primer punto, la cual la transición a la democracia no incluyó una reforma profunda de los sistemas de seguridad, justicia y defensa, lo que ha permitido la expansión de un crimen organizado y altos índices de violencia, una corrupción endémica, como la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia. Estas facilitan la penetración del crimen organizado y debilitan la capacidad del Estado para combatirlo. El déficit policial, que se refiere a la existencia de más de 1.600 corporaciones policiales fragmentadas con falta de profesionalización y corrupción. Esta también facilita la penetración del crimen organizado. También se menciona el impacto que tuvo el acto terrorista del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Para ello, anunciaremos un pre y un post de lo que sucedió en materia de seguridad. El TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, marcaba la agenda bilateral con un enfoque solamente en la cooperación económica entre los tres países. En un post, la agenda de seguridad cobra relevancia con la firma de acuerdos de las fronteras inteligentes y la cooperación antiterrorista. En la actualidad, la iniciativa Mérida, centrada en el combate al narcotráfico, marca la agenda actual de seguridad entre México y Estados Unidos. Un factor clave que permite la criminalidad en nuestro país
es el flujo de armas. Esto tiene un origen. La mayoría de las armas ilegales que entran a México provienen de los Estados Unidos, donde la legislación permite la venta libre de estos artículos a sus ciudadanos. Hablemos del tráfico. Tráfico de armas en nuestro país se debe a las débiles fronteras y la corrupción que facilitan el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país, alimentando tanto el crimen común como el crimen organizado. ¿Qué consecuencias podemos tener en este factor clave? Pues la alta disponibilidad de armas aumenta la letalidad de la violencia en México, debilitando al Estado y fortaleciendo el crimen organizado. Y bien, ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Nosotros como ciudadanos y el Estado con las políticas en seguridad actuales. En esta investigación mencionan dos frentes de batalla. Uno es el crimen común y el otro es el narcotráfico. El crimen común afecta a la población en su día a día. El crimen común se caracteriza por robos, homicidios, secuestros, etc. La falta de profesionalización policial y la corrupción dificultan su combate. Por otro lado, el narcotráfico, representado, es una amenaza directa del Estado. El narcotráfico busca controlar territorios y ejercer su propia ley a través de la violencia y la corrupción. En el tema de la guerra contra el narcotráfico, existen tres factores importantes. Una de ellas, la estrategia gubernamental, en la que el gobierno ha implementado operativos con fuerzas militares para combatir a los cárteles, pero su efectividad a largo plazo es cuestionada. El papel de Estados Unidos en la iniciativa Mérida busca fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad mexicanas, pero genera debate sobre la militarización y la soberanía. Un reto pendiente es la corrupción, la debilidad institucional y la alta disponibilidad de armas que representan grandes retos para combatir eficazmente al narcotráfico. Tendremos que cuestionarnos si en materia de seguridad nacional nuestro futuro es incierto. Ponemos como ejemplo la gobernabilidad democrática. En esta, la violencia e inseguridad representan un riesgo para la consolidación democrática. En México, que debilita la confianza en las instituciones. Otra, la reforma del Estado. Debe de fortalecer las instituciones civiles, combatir la corrupción y controlar el flujo de armas, que son cruciales para un futuro más seguro y democrático. La cooperación internacional con Estados Unidos y otros países es fundamental para enfrentar los desafíos transnacionales como el narcotráfico y el tráfico de armas. Es por ello que, derivado de esta investigación, tengo algunas conclusiones, las cuales son tres, y enunciaré la primera y más grave. La corrupción gubernamental es la responsable de la inseguridad de México, siendo este uno de los factores que impiden el éxito de las estrategias de gobierno. Punto número 2. Las nuevas amenazas de la seguridad en México representan un grave riesgo para la gobernabilidad y la democracia, por la debilidad de las estructuras institucionales. Es cada vez más frecuente emplear a las Fuerzas Armadas para enfrentar estos retos. Como último, como reflexión, es un llamado a la acción, toda la ciudadanía, donde la importancia de continuar trabajando en políticas de seguridad efectivas y sostenibles, sumando a la participación ciudadana y a la proximidad de los cuerpos de seguridad nacionales. Es cuanto a mi aportación, espero les haya agradado y solo les deseo buena noche. Cuídense mucho.